Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Lepis, yo soy tutor de la Universidad Estatal a Distancia en la Cátedra de Registros de Salud. Para hoy vamos a conversar un poco de lo que es la creación de funciones en Python utilizando la cláusula def, esto como apoyo o como material de apoyo para el curso de Lógica y Algoritmos. Bueno, lo primero sería definir lo que es una función en Python y en general en cualquier lenguaje de programación. Es un bloque de código diseñado para realizar una tarea específica. Puede recibir entradas, parámetros y devolver salidas, valores de retorno. Pueden existir funciones predeterminadas o definidas por el usuario. Esto, en otras palabras, es una función es un bloque o un grupo de código en donde se realizan cálculos o lógica pensada para la solución de un requerimiento específico. Se pueden recibir entradas, se llaman parámetros o argumentos, y devolver salidas, que son valores de retorno. Eso puede ser, por ejemplo, que yo necesito recibir la edad de un paciente y determinar si el paciente es, no sé, adulto mayor, un adulto, un niño, y yo tengo que devolver ese dato como una salida de la función. Eso se puede realizar mediante este tipo de herramientas. Existen funciones predeterminadas. Esto quiere decir que Python y todos los lenguajes de programación tienen ya funciones predeterminadas. En Python, por ejemplo, pueden ser funciones como el print, como el len, como el input y así un montón más que ya están listas para usarse según la necesidad que se plantea. Para eso hay mucha documentación para saber cuáles funciones predeterminadas nos pueden servir en caso de requerirlas y no tener que hacer el desarrollo propio de una función que ya existe. Y las definidas por el usuario, que es en las que vamos a hacer un poco eh, de énfasis en esta videotutoría para que ustedes vayan entendiendo cómo se realiza ese proceso. Los componentes de una función: está el nombre, los parámetros, argumentos, el cuerpo y el valor de retorno. Dentro de estos componentes, en el nombre se requiere, la recomendación más bien, es que siempre sea un nombre descriptivo según lo que va a realizar la función. Eso con el fin de que el código sea más limpio, entendible y sea más fácil darle mantenimiento en caso de que se requiera. Los parámetros o argumentos son los datos que son de entrada a la función. Son opcionales, no todas las funciones llevan parámetros. Existen funciones que nada más hacen un cálculo definido y listo, y no necesitan parámetros. El cuerpo son las líneas de código que van dentro de la función y que realizan la lógica para resolver la necesidad planteada. Y el valor de retorno es un valor también opcional que puede estar o no estar. En dado caso de que se necesite devolver un dato según un cálculo o algún tipo de proceso, se puede utilizar un return y la función nada más devuelva el dato que se requiere. Esto es un ejemplo de una función declarada en Python. En Python se utiliza la función def para hacer una definición de una función. Aquí entonces tenemos el def, nombre de la función, los parámetros. Aquí viene el cuerpo de la función, que es toda la codificación, la lógica, los algoritmos que van a resolver nuestro problema planteado. Y el resultado, que en este caso está por medio de un return. Como les digo, los parámetros son opcionales y el resultado es el return es opcional. Se puede trabajar solo con parámetros, sin un return, solo con un return y sin parámetros, o con ambos, no hay ningún problema. Que acá tenemos algunos ejemplos de definiciones de funciones. Por ejemplo, tenemos una definición saludar, en donde tenemos un nombre. Esta función print es una función predeterminada de Python. Esto es un formato para devolver el dato que yo estoy pasando por parámetro. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la función saludar lo que va a hacer es decir hola y el nombre que nosotros pasamos por parámetro. Ahorita lo vemos en la práctica, cómo se hace el llamado de una función para, para que más o menos vayan entendiendo un poco más. Esto es simplemente para mostrar un mensaje. Tenemos una función, por ejemplo, para sumar, donde yo tengo una definición. Sumar es el nombre de la función. Como les decía, siempre nombres descriptivos. Y aquí recibo A y B, que deberían ser dos números. Y la función me retorna la suma de A más B.
Ahorita, como les decía, vamos a ver cómo se hace un llamado de una función para que vayan entendiendo como la completitud del uso y el funcionamiento de la misma. Acá, por ejemplo, si tenemos una definición de cómo se llama, incluso acá tenemos la misma función, definición sumar, A, B, hacemos el return de A más B, y para hacer la llamada de la función, lo que hacemos es crear una variable resultado. A la variable resultado le asignamos la función que tenemos con 5,3. En este caso, ¿qué quiere decir esto? Que sumar lo que va a hacer es tomar el 5 y el 3, se viene por el proceso, se suman el 5 más 3 y por medio de este return se devuelve un dato. En este caso se devolvería un 8 que quedaría almacenado en la variable resultado. Acá quedaría un 8 y lo que hace este mensaje por medio de una función predeterminada es mostrar en pantalla la suma es y el resultado, que en este caso 5 más 3 sería 8. Esta es otra. Saludar con tono. Esto es ponerle un tono al saludo, si es un saludo formal o un saludo informal. Entonces acá tenemos los parámetros. Los parámetros se le puede poner un valor por defecto. ¿Qué quiere decir un valor por defecto? Que siempre, si no se manda el dato, se, se interpreta que es formal. Entonces acá tenemos un nombre y un tono que siempre va a ser formal a menos de que se cambie a la hora de pasar el parámetro. Entonces, como lo vimos en la videotutoría anterior, aquí está un if y un else. Entonces, validamos el tono, que sería este de acá, que es el parámetro que se va a mandar. Si el tono es formal, imprimimos en pantalla buenos días con el nombre que estamos pasando por parámetro. Entonces, si yo llamo, ahorita lo vemos más adelante. Y el else sería una impresión de un saludo un poco más informal, en donde nada más decimos hola y el nombre. Entonces, acá están las llamadas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, así es como se llama la función, saludar con tono, que es este, yo tengo que mandarle el nombre, Ana, y si yo no le paso el tono, como yo lo tengo aquí definido como por defecto, esto interpreta que es un saludo formal, porque no le estoy mandando lo contrario. Entonces aquí dice, usará el tono formal. Esto lo que me va a mostrar en pantalla es, buenos días, Ana. Si yo tengo por el contrario, saludar con tono, en este caso Luis, y yo pongo que es informal, él va a venir y va a decir, ok, tono es igual a formal. No, entonces devuélvame, hola, Luis. Y aquí sería usará el tono informal. Estos son como ejemplos de funciones por medio de utilizando la palabra def para su respectiva definición. Antes de ver las conclusiones, me gustaría mostrarles en PyCharm, que es el IDE que yo utilizo. Por ejemplo, acá podemos ver, vamos a quitar esto un segundo, acá podemos ver donde nada más tenemos una definición de una función hola mundo y aquí hacemos un print de hola mundo. Esto por sí solo no hace nada. Esto por sí solo no hace nada. Si yo quitara esto, si yo quitara esto, esto por sí solo no hace nada. Si ustedes ven, aquí el proceso nada más termina porque yo no estoy llamando a la función. Cuando yo hago una definición de una función, yo la tengo que llamar para poder ejecutar lo que está dentro de la función. Entonces ya yo llamo el hola mundo y esto lo que me va a decir es hola mundo en pantalla. ¿Por qué este hola mundo? Porque yo estoy haciendo un print, que esto es una impresión por pantalla de las palabras hola mundo. Esto sería un ejemplo sencillo de una definición de un saludo o de un hola mundo. Si acá tengo, si acá tengo el sumar, como les decía, otra vez, si yo nada más ejecuto esto, esto no me hace absolutamente nada. Yo tengo que hacer el llamado de la función. Entonces, acá lo que voy a hacer es imprimir por pantalla. Esto se puede hacer de dos formas. Se puede hacer imprimir por pantalla, en donde yo tengo que mandar dos parámetros o dos números. Entonces, yo pongo sumar, que sea 5, sumar A, que sea 5, y B, que sea 3. Y yo lo imprimo por pantalla. O por el contrario, yo le puedo asignar al resultado el sumar de 2 más 2 y que me lo pinte por pantalla. Entonces, si yo ejecuto esto, si ustedes ven acá, el primer resultado sería sumar de 5 más 3, sería 8, y sumar de 2 más 2 sería 4. Igual, si yo aquí cambio los datos y yo a esto le pongo 15 y a este, digamos, le pongo 12
y a este le pongo 22 y a este le pongo 37, él me va a dar el resultado de las respectivas sumas. 15 más 37 y 22 más 12, 34. Igual yo puedo poner acá este, el resultado de la suma de, o sea, yo puedo poner el mensaje según yo lo requiera, pero lo que me interesa acá es que vean cómo se define una función y cómo se hace su respectivo llamado. Muchas veces dejamos esto así y esto por sí solo no hace nada. Está haciendo un cálculo, pero no le estamos pasando información para que realice el cálculo con números específicos. Entonces, para eso es que se utiliza el llamado a la función con datos para que se pueda interpretar y realizar el cálculo que estamos definiendo dentro de la función o en el cuerpo de la función. Y después está el ejemplo de el saludo con tono, como lo vimos ahora. Recibimos un nombre y un tono. Yo aquí no le puse un valor por defecto al tono. Entonces yo siempre le tengo que pasar dos parámetros cuando hago el llamado a la función. Ustedes lo ven acá. Entonces, en este caso, yo defino la función. Entonces, valido si el tono es formal, buenos días y el nombre que estoy pasando por parámetro. Y si no, yo nada más pongo hola y el nombre que estoy pasando por parámetro. Acá es muy importante entender esto. Estos parámetros, siempre si yo los declaro acá o los voy a utilizar, se tienen que utilizar dentro de la función. Si no, no es necesario ponerlos. O sea, si yo eh, pongo aquí nombre y no lo utilizo en el cuerpo de la función, no hace falta poner el nombre. Ahí se podría quitar. Y también yo no puedo utilizar, obviamente, un dato acá que no existe. O sea, yo no puedo poner aquí edad, por ejemplo, porque edad no existe dentro de los parámetros que yo estoy pasando. Entonces, si yo quisiera utilizar edad, yo tengo que poner edad como un parámetro más y ahí sí ya no me lo marca como un error. Y tengo que mandarlo a la hora de el llamado a la función. Entonces, si yo estoy trabajando con dos, estos dos yo tengo que garantizarme que están utilizándose dentro de la función. Entonces, aquí tenemos nombre, que es el nombre que voy a imprimir para el saludo, y el tono, que es el dato que me va a permitir validar para ver si el saludo es formal o es informal. Entonces, acá tenemos ejemplos del saludo. Entonces, digamos, yo quiero poner Ana María y que sea informal. Y aquí yo quiero poner Carlos Andrés, por ejemplo. Yo lo ejecuto. Entonces, si aquí vemos, yo pongo Ana María de forma formal y entonces él me dice, buenos días, Ana María. Pero si yo digo Carlos Andrés de forma informal, aquí me dice, hola, Carlos Andrés. Producto de la ejecución condicional, que de aquí se mezcla un poco ya lo que vamos viendo en los videos anteriores dentro de una función, donde yo según el tono hago una validación y con respecto a eso tomo una decisión para determinar si el saludo lo voy a hacer de una forma informal o formal. Estos son como los ejemplos a la hora de la definición de funciones. Dentro de las conclusiones que podemos determinar para usar funciones definidas por el usuario, está la reutilización de código, organización y legibilidad, modularidad y facilitan la depuración y pruebas. ¿Qué quiere decir todo esto? Cuando nosotros nos acostumbramos a codificar y todo lo chorreamos en una página de texto, es mucho más difícil encontrar errores, hacer pruebas y, y cosas similares. ¿Cuál es la facilidad de la función? Que si yo defino una función una vez, yo esa función la puedo usar en los diferentes módulos que tenga mi programa. Entonces, si yo tengo una función que me calcula la edad y yo necesito calcular la edad en un registro de pacientes, en un registro de empleados, en un registro de estudiantes, yo puedo usar la misma función que me calcule la edad en todos los módulos que se requiera y no tengo que estar copiando el mismo código en diferentes partes del programa y hacer mucho más extenso y poco legible mi programa como tal. Entonces, a eso se refiere la reutilización de código, que yo hago una función y yo la puedo estar utilizando las veces que necesite. La organización y legibilidad y la modularidad es mucho más ordenado, el código se puede entender mejor. Obviamente, la recomendación siempre es una buena documentación de las funciones. Esta función sirve para eh, hacer el cálculo de X, Y y Z procesos para tener una legibilidad mayor y un mejor orden. Obviamente, eso también va a ayudar
a la hora de darle mantenimiento. Si yo fui el que creé un montón de funciones y otro colega le toca venir a darle mantenimiento a eso, si yo tengo nombres descriptivos y comentarios adecuados, para él va a ser mucho más fácil entender y poder llegarle a un posible error. Y facilitan la depuración y pruebas. Esto es parte de lo mismo, ¿verdad? Que también si yo tengo funciones, podemos ir segmentando el código y haciendo pruebas. Entonces yo puedo probar estas funcionalidades, que son varias funciones. Entonces yo le hago pruebas a cada una de las funciones para determinar si me están devolviendo bien la información, si me están pintando bien los datos, si me están ejecutando bien los procesos. A diferencia que si yo tengo un código todo pegado, no tengo cómo modular y hacer pruebas mm, independientes de cada una de esas partes. Por tanto, siempre es bueno la realización de funciones, siempre nos ayudan y es importante que se entienda el concepto para la hora de ponerlas en práctica, tener un conocimiento de lo que estamos haciendo. Obviamente, todo se va a ir mejorando con la práctica, o sea, la práctica, como dice el dicho, la práctica es el maestro, entonces también yo los insto a que siempre estén revisando foros, traveseando, buscando información, actualizándose, porque siempre salen buenas prácticas o mejores prácticas para realizar nuestro trabajo de la mejor forma. Muchísimas gracias y espero que esta videotutoría les sea de mucha, de mucha ayuda a la hora de poner en práctica las diferentes necesidades que se presenten en el curso. Buenas tardes.